Les animo a que oremos un momentico al Señor y preparemos todos nuestros corazones. Y bueno, aprendamos un poquito más hoy y que este aprendizaje sea fruto de la gracia de Dios el Espíritu estando entre nosotros esta tarde, obrando, haciendo lo que evidentemente ninguno de nosotros podría hacer acá, pero confiados venimos esta tarde en que Él puede hacer mucho. Así que bueno, oremos al Señor. Padre, gracias queremos darte a ti en este momento, Señor. Yo te agradezco por este momento tan hermoso que me permites vivir en compañía de mis hermanas y de mis hermanos, de nuestros amigos que hoy nos visitan. Gracias por permitirnos cantarte, pero también muchas gracias por permitirnos volver nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, todo a ti, Señor. Tú sabes de qué maneras venimos esta tarde a este lugar. Yo te pido que para todos, Señor, haya una bendición especial de tu parte. Aunque de lo que hablaremos el día de hoy puede ser que no, aparentemente no esté muy relacionado con lo que se esté viviendo en este tiempo. Pero Padre, tú sabes aplicar tu palabra a lo que necesitamos y deseamos. Por eso, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Y lo que tanto tú sabes, Señor, que me importa y me interesa, Señor, a mí es que podamos tener una comunión viva, una relación real contigo. Y que nadie, Señor, aquí encuentre ningún impedimento para ir a tu Hijo Jesucristo y confiar en Él y ver cómo tu Hijo tiene el poder para darnos vida y cambiarnos, hacernos nuevas criaturas. Te adoro, Señor, y te adoramos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, estos días, bueno, hace un tiempo ya he venido tratando de leer un librito que la verdad es bastante interesante y yo creo que es bastante actual. Se llama La Nueva Longevidad, ese es el título. Los dos autores que, bueno, son personas bastante capaces en las áreas en las que ellos están, eh, lo que tratan de compartir en este libro, La Nueva Longevidad, es los grandes avances que el ingenio humano ha venido trayendo pues, en las últimas décadas, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Y los datos que ellos dan, que por supuesto para mí eran desconocidos, a mí me sorprenden y seguramente a ellos más que entienden mejor las cosas. Pero los avances, el progreso representa, bueno, una alegría por un lado, pero un tremendo desafío también para toda la humanidad. Ellos, por ejemplo, plantean ese tema tan desafiante que resultará para nosotros, el hecho de que ahora los sistemas de salud y en general, digamos, los años que nosotros podemos imaginarnos que vamos a vivir aumentan y aumentan. El punto es que si entonces la salud aumenta lo suficiente y la perspectiva de vida también se amplía, bueno, entonces vamos a tener sociedades adultas y entonces la gente nos está animando a tener hijos y entonces también parece muy caótico el futuro, además de los componentes tan desafiantes como la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces empiezan a hablar de inteligencia artificial y empezamos a pensar, algunos nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Ustedes se imaginan un robot predicando acá? Hermanos, ¿sí?
Eh, Todos ustedes saben que ya se pueden encontrar sermones bien hechos en inteligencia artificial, ¿cierto? Uno le pide que le dé cierto sermón acerca de cierto tema, así como yo lo hice hoy, no mentiras que yo no, yo espero no hacer eso, hermanos. Pero el desafío de la inteligencia artificial, que eso es lo de menos, pero se piensa la cantidad de empleos que se van a perder como fruto de la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces, eso como que nos coloca en un escenario como medio pesimista y entonces empezamos a sentir temor. Entonces, la propuesta de ellos es que necesariamente, para el ingenio tecnológico que hemos venido observando en los últimos años, es necesario responder nosotros como comunidad, es decir, como seres humanos, es necesario responder con ingenio social. Esa es la propuesta de ellos, con ingenio social. Es decir, que la comunidad humana va a tener que hacerse serios cuestionamientos y van a tener que empezar a plantear qué vamos a hacer para poder adaptarnos a esta nueva realidad que ya se nos viene cada día más encima y que podamos seguir siendo humanos y que la inteligencia artificial no nos prive de las relaciones y de la comunidad y de todo esto, ¿cierto? Entonces, ellos dicen, la respuesta para los grandes desafíos que el ingenio tecnológico está trayendo, la respuesta es el ingenio social, que empecemos a hacer nuevas construcciones. Yo les quiero leer solamente esta frasecita, que ellos dos, que ellos no son, diría yo, son creyentes, pero dicen lo siguiente: no parece que las opciones tradicionales de las generaciones anteriores sean apropiadas y quizá las estructuras sociales que solían servir de marco de vida ya no son capaces de cumplir su función. Necesitaremos comprender estas tendencias y tener el valor y la motivación que nos empujan a actuar en consecuencia. Es decir, las construcciones sociales, comunitarias que hemos sostenido por siglos, aún tal vez la iglesia misma, parece que ya no va a ser relevante. Hay que seguir desarrollando ingenio social y dar mejores respuestas a los grandes desafíos. Bueno, por supuesto que cualquier cristiano diría que en ese sentido, si tal vez la iglesia no está incluida dentro de ese desarrollo de ingenio social, nosotros diríamos pues que hay un gran error o un gran equívoco, porque cuando yo leía esa partecita del libro, ¿yo qué pensaba? Inmediatamente, para mí, esa belleza del ingenio social se ve claramente en la iglesia. Para mí la respuesta en un sentido clara de cómo es que nosotros llegaremos a compensar los grandes desafíos que estamos experimentando y la transición que estamos experimentando es la iglesia. Es la iglesia. El punto, hermanos, es que yo sí creo que nosotros muchos aquí que estamos sentados, o ustedes están sentados y yo de pie, tenemos conceptos diversos acerca de lo que la iglesia es. Y tenemos expectativas de lo que la iglesia debería ofrecernos o darnos y que tal vez definitivamente no coinciden con un concepto bíblico saludable de lo que ella es. ¿Quién? La iglesia. Exactamente. Todos utilizamos una plantilla que tenemos en nuestra mente y la colocamos sobre la iglesia. El Redil América, voy a visitarlo, o voy a asistir al Redil América y voy a ver si el Redil América calza bien con la plantilla que estoy colocándole. Si sí más o menos se acomoda, entonces, qué bien, encontré la iglesia en la que quiero estar. Pero hermanos, la verdad es que la escritura, como va a seguirlo haciendo para todos los asuntos en la vida, necesita volvernos a instruir, necesita volvernos a recordar qué es lo que la iglesia es. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, una pregunta que es muy sencilla. Cuando tú buscas una iglesia, ¿qué es lo que buscas en ella? Si alguien se anima a responder de manera concreta, entonces lo puede hacer. Si no, yo voy a imaginar sus respuestas. Hmm. Sana doctrina. ¿A quién no le gusta la sana doctrina? Solamente al que no la conoce. De resto, todos estamos interesados en ella, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, señor.
Oh, qué belleza. Oiga, ¿quién no quisiera eso? Sí, así es, hermoso. ¿Alguien más? Bueno, yo me imagino por allá que alguien está diciendo, sí, adelante, Adriana. ¿Cómo? Refugio, refugio. Buscas en la iglesia refugio. Yo me imagino que algunas respuestas podrían ser que ustedes quieren que el grupito que acaba de pararse aquí tenga algo de preparación y lo hagan bien y la música suene algo moderna, algo chévere. Y ustedes saben, todos tenemos variados gustos musicales, pero por lo menos que suene bonito lo que escuchamos ahí. Si la alabanza de la iglesia es buena, me conectó y yo sigo asistiendo al Rey de la América. Le doy una oportunidad. Si Cristian no dirigió bien o los chicos no lo hicieron bien, entonces ya no, no mentiras, no, la idea es que no. Pero tal vez estás buscando buena música. Hay otros que podrían estar diciendo, no, yo con una sana predicación. Si hay una persona o un grupo de personas que predica bien en esa iglesia, yo con eso me quedo contento. A mí que me den buena predicación y no necesito nada más. Tal vez si tú estás en una época de la vida en la que tienes familia y niños pequeños, jóvenes, para ti es muy importante, mucho, mucho que se atienda bien a esos hijitos. Entonces yo he escuchado a muchos papás decir, "Vea, a mí no me importa ni quién predique, ni cómo canta la alabanza, ¿qué le están dando a mis hijitos? ¿Es sano? ¿Es bueno? ¿Está llevándolo a Jesús? Si eso es lo que están haciendo, ya no me importa nada más, ¿cierto? Hermanos, el gran desafío con esto es que nosotros que buscamos esas buenas cosas, porque yo no estoy diciendo que esto que he enunciado sea algo que no deba buscarse o que no deba procurarse. Pero hermanos, si nosotros no tenemos un claro entendimiento acerca de lo que la iglesia es y que ese entendimiento brote de la Biblia, entonces mis deseos o mis expectativas terminan formando esa plantilla o ese molde del que yo les hablaba ahorita más temprano acerca de lo que la iglesia debería hacer. Y quizá no está respondiendo a eso que yo me imagino debería ser. Entonces, hermanos, hoy lo que yo quisiera hacer con ustedes en este ratico es volver a sujetar nuestras conciencias y nuestras mentes a lo que podemos rastrear en las escrituras de qué, qué es la iglesia. Y esa pregunta que aparece ahí, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? No solamente o no especialmente estoy pensándolo de manera subjetiva, no estoy pensando en quién eres tú, sino quiénes somos todos nosotros juntos. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? Y espero pues hermanos que este recorrido que vamos a hacer juntos a continuación nos ayude un poco a entenderlo mejor. Yo voy a necesitar que ustedes todos que traen Biblias y los felicito por traer sus Biblias y rayarlas y hacer todo lo que hay que hacer, por favor, alguien tenga su Biblia abierta en Génesis 1, 27 y 28. Que otra persona, por favor, tenga abierta la Biblia en Génesis 5, 1, por favor, y yo leo una partecita de Génesis 3. Que otra persona tenga abierto Éxodo 19 del 5 al 7. Que otra persona, por favor, tenga el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, abierto, por favor. Que otra persona tenga Efesios, capítulo 3, versículos 10 al 11. Que otra persona tenga Gálatas 3, 26 al 27. Y que finalmente otra persona tenga Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Entonces, a medida que yo les vaya indicando, ustedes van a poder ir haciendo lectura de esto, hermanos, que les he pedido. Muchas gracias. Por favor, levante la mano. ¿Quién tiene Génesis capítulo 1, versículos 27 a 28? ¡Qué belleza! Muy bien. A ver, levanta tu voz, mi hermano, que todos te escuchemos, por favor. Y dice así, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y soletad, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre el cielo. Gracias. Excelente.
Gilberto, mi hermano. Si vamos a tratar de hacer un recorrido muy panorámico y en un sentido muy superficial de cómo es que la escritura nos ayuda a entender la Biblia, siempre es necesario empezar ¿por dónde? Por Génesis, ¿no? Exactamente, en el comienzo, ahí es donde empezamos. Y Génesis capítulo 1 a nosotros todos nos ayuda a pensar desde ahí esta respuesta, por lo menos un poco. Dice el texto, hagamos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar. Ustedes ya han escuchado todo eso y lo que nos acaba de leer Gilberto. Nosotros, hermanos, a diferencia de cualquier otro ser, fuimos creados de una manera muy especial y, digamos, distintiva. ¿Qué es lo que nos hace distintos a nosotros los seres humanos con relación al resto de las cosas creadas? ¿Qué recuerdan? La imagen y semejanza de Dios. Excelente, muy bien. Recuerden que cuando Dios decide crear las plantas y aún crea los animales, dice el texto bíblico que ellas son creadas según su especie, ¿de acuerdo? Es decir, todas las manzanas serían creadas de acuerdo al modelo de las manzanas, ¿cierto? Vamos bien. Pero, a diferencia de esos seres, hay un ser que es creado no según la imagen de sí mismo, ¿cierto? Y así seguiría siendo, no. Se dice que el ser humano es creado a imagen y a semejanza de Dios. Yo quisiera decirles de manera muy sencillita, tal vez qué podría significar eso de la imagen y la semejanza de Dios, para que lo tengan ahí, por favor. Quisiera que quedáramos en nuestras mentes con la idea de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para que a diferencia de cualquier otra criatura, nosotros representáramos a Dios o reflejáramos a Dios. Ser creados a imagen o a semejanza tiene el propósito de indicar o de decir o de señalar algo acerca de Dios mismo que solamente sería visto o percibido en nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando ustedes van por algún parque de Medellín y ustedes ven el busto o la estatua de quién, ¿de qué personaje? De Simón Bolívar, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes cuando ven esa estatua o ese busto, ustedes están seguros que ese no es Simón Bolívar, pero ustedes sí se concientizan de que tal vez el hombre pudo haber lucido así. Aquí hay algo que está indicándonos o diciéndonos cómo pudo haber lucido el libertador. De la misma manera, el ser humano es creado para indicar, para dar indicios, para reflejar, para mostrar a todo el resto de la creación quién es el Dios que lo ha hecho. Y hay algo muy especial de esa imagen y semejanza con la que fuimos hechos, hermanos. Y es que Dios a nosotros nos crea para representarlo a Él como ser en relación, como ser en relación. Nosotros no fuimos pensados entonces de ninguna manera para vivir de manera autónoma o individualista. Nosotros fuimos creados para ser seres en relación. Y la idea es que así pudiéramos entonces, en esas relaciones que Dios crea con Él mismo, con nuestro prójimo, con la creación, todas esas implicaciones relacionales, de esa manera nosotros pudiéramos mostrarle al resto de las cosas quién es Dios. Además de eso, entonces, a través de Adán y Eva, como lo leyó ahorita Gilberto, Dios tendría un numeroso pueblo, hombres y mujeres, niños, niñas, la multiplicación de esos seres que formarían un pueblo que demostraría al resto de las cosas quién es Él. Dios les otorga la tierra para que disfruten de ella y vivan en ella. Bien,
Pero la historia obviamente no se queda ahí, sino que después de la creación avanzamos a otro momento de la historia que es la caída. Y entonces, por favor, alguien que abra su Biblia o quien tiene Génesis capítulos 5 versículo 1, ¿quién lo tiene? Por favor. Ok. Entonces, Liliana, dame un minutico, por favor, Liliana. Yo voy a leer una partecita antes de que tú me leas eso. Y dice el texto. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, sí a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Bueno, dejemos hasta ahí, por favor, Liliana. 5:1. Dice, esa es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Gracias. Cuando nosotros vemos el relato de la caída del ser humano, que ustedes todavía sienten en sus vidas, en sus corazones hasta el día de hoy, los efectos de esa caída, ustedes se dan cuenta que las cosas se arruinaron, ¿no? Las relaciones armónicas que existían entre Adán y Eva inicialmente se convirtieron en otra cosa distinta. Ya no era la armonía la que caracterizaba esa relación. Es más, ustedes ven cómo el uno y el otro se echan la culpa y bueno, y ustedes saben que hasta el día de hoy todavía eso persiste o no, esposos, esposas. Eh, no está bien las cosas ahí. Parece que la relación también con la que fuimos, para la que fuimos hechos con la creación, también se ve afectada porque ahora el ser humano tendría que vivir y desarrollar esa creación a través de su trabajo, pero ahora le representaría frustración, dolor, tristeza. Esta relación como que se ha quebrado y la relación con el Señor evidentemente también se ha dañado. La imagen y la semejanza de Dios desaparece del ser humano, es una pregunta. No desaparece del ser humano. Es decir, esa imagen, esa vocación, ese propósito de representar a Dios en medio de la creación, aunque se distorsiona, no se quita de manera definitiva. Y el pueblo de Dios, representado en Adán y Eva, se fractura y a ellos se les saca de la tierra. Recuerden cuando el texto dice que el Señor los sacó de dónde? Del huerto del Edén y que él coloca una espada, ¿cierto? Y un querubín para que ellos no entren a ese lugar. Se muestra cómo los hombres son sacados de esa tierra especial que recibieron del Señor. Así que bueno, este relato no es muy alentador que digamos, pero todavía el ser humano tiene la tarea de representar al Señor. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 7. ¿Quién tiene ese texto? Por favor. Muy bien. Joan, adelante mi hermano, léelo fuerte. Éxodo 19, 5 a 7. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, y que toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte, llamó a los ancianos del pueblo, les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Gracias. Después de que Dios crea al ser humano a su imagen y de que el ser humano decide no representar a Dios, sino más bien crear su propio gobierno, ser el Señor de este mundo, en la caída, ustedes ven Génesis capítulo 12 que nos va relatando que Dios llama a un hombre llamado, ¿cómo? Abraham. Y él es bendecido diciéndosele que
en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que él recibiría una descendencia que no se imaginaba que tendría. Y llega por acá la historia hasta Éxodo capítulo 19, y ahí se nos está diciendo en lo que acaba de leer Joan que Dios forma una nación. Y esa nación se le concede, se le promete una tierra en la que llevaría adelante su propósito de reflejar nuevamente la gloria de Dios. ¿Cómo se le dice a ese pueblo? ¿Cuáles son las cualidades, las características? Que sería un pueblo como especial, exactamente, sería un especial tesoro. Y además de eso sería ¿qué? Como consagrado, apartado, santo, ¿cierto? Si notaron la palabra, ese pueblo que Dios está creando en ese momento tendría el mismo propósito que al parecer Dios no ha abandonado, de que el ser humano muestre quién es Él. Y este pueblo ha sido apartado de manera especial para que a través del cumplimiento de la ley, que en ese momento se les va a entregar, Éxodo capítulo 20, ellos a través del cumplimiento de esa ley, de su vida en integridad, de la justicia que ellos mostrarían ahí, ellos le mostraran al resto del mundo y de las naciones el Dios que había creado el mundo y que había formado este pueblo. Dios les da una tierra en la que ellos fueran su pueblo y que en esa tierra ellos pudieran desarrollar toda su vocación. ¿A ustedes cómo les parece que le fue a Israel en esta tarea de representar a Dios? Les fue mal, ¿cierto? No deberíamos idealizar mucho, bueno, a ningún ser humano, la verdad. No, a ellos no les fue muy bien representando o haciendo, cumpliendo esta tarea. Israel fracasa claramente en este propósito. Ustedes lo pueden ver en todas las páginas del Antiguo Testamento. Y entonces nos quedamos otra vez como que, ay, no. Entonces, Dios persiste en que sigamos haciendo eso, pero el ser humano persiste en fracasar, en vivir según el propósito de Dios. Qué bueno que las cosas no terminan allí, en este relato que nos muestra la Escritura, porque en el Nuevo Testamento se nos empieza a decir algo extraordinario. Alguien que tenga Juan capítulo 14, por favor. ¿Quién tiene Juan capítulo 14? Versículo 9. Sí, adelante, hermana. Léelo duro, por favor. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Hasta ahí o sí? Sí, tranquila, ahí está muy bien. En esas palabras y en otras que ya les voy a citar del Nuevo Testamento, pero en esta ocasión escuchamos al Señor Jesucristo y lo vemos en sus palabras nuevamente entre nosotros, la imagen de Dios. La imagen de Dios en esta creación que sí está quebrantada, que sufre los efectos del pecado, pero aquí entre nosotros una vez más la imagen de Dios. Y en el Señor Jesucristo, ustedes ven en todo su relato en los evangelios, que Él supera la caída de Génesis capítulo 3, Él es tentado como fueron tentados nuestros padres y Él decide obedecer a su Padre, decide escucharlo en todas las cosas, decide conservar esta relación para la que Él sabe estaba y representando especialmente a Dios en este mundo. Esta relación que él sostenía con su padre, él la privilegió, él la tuvo por encima de cualquier cosa, pero ustedes ven la relación del Señor Jesucristo con el prójimo, con la creación misma. Jesús supera la caída de Adán y también supera el fracaso de Israel. Ambos en intentar reflejar, en intentar mostrar a Dios, en reflejarlo en todo lo que él quiere mostrar al mundo que él es. ¿A quién le ha dado esa vocación? Al ser humano. Recuerden ese texto hermoso de Hebreos, capítulo 1. ¿Alguien lo sabe de memoria? Cuando dice el escritor en los primeros versículos lo siguiente: Dios
habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Bueno, dejamos hasta ahí. Qué alegría, o sea, a nosotros esto debe representarnos una alegría tremenda, hermanos. Una vez más, Dios no simplemente dijo, los seres humanos fracasaron en Adán, en Eva, llamé a un pueblo, lo privilegié, le di todas las cosas que alguien podría desear, una buena tierra, buenas leyes, mi bendición sobre ellos. Y aunque les di todo eso, ellos no fueron capaces. Entonces mejor abandonemos este proyecto, empecemos de nuevo y hagamos lo mejor. No, no, nada de eso, hermanos. Dios más bien se hace uno de nosotros y Él, en la persona de su Hijo Jesucristo, es representado de manera perfecta, exacta. ¿Cómo es Dios? Ahí lo podemos ver en nuestro Salvador Jesucristo. Después de este momento de la historia, pasemos a otro momento, hermanos, diferente. Y este es el que nos menciona Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11. ¿Quién tiene ese texto, por favor? ¿Alguien? A ver, María, por favor. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, ahora por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso suena tan bonito. Por favor, vuélvelo a leer, sí. María, gracias. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, María. Unos capítulos antes de este capítulo 3 de Efesios, Pablo nos ha venido explicando lo que ha ocurrido con la persona que confía en Jesucristo. Esa persona ha sido perdonada y ahora es dicha que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Recuerdan, ¿cierto? Y hace esa tremenda descripción de lo que ahora la familia de Dios, el pueblo de Dios, ha venido a convertirse en su Hijo Jesucristo. Jesús ha hecho lo necesario para incorporar a los hombres y mujeres que confían en Él en su pueblo. Ellos son justificados, son perdonados, son llamados a renovar esa vocación con la que Dios nos hizo en un principio, y todo eso se nos aclara que es por gracia. Hermanos, ahora, como nos dice Efesios, Dios llama en medio de toda esta creación y de todo este mundo a un pueblo que es multicultural, de todo trasfondo, y ese pueblo es perdonado. Recuerdan, judíos y gentiles, y ahora la barrera de separación entre ellos es derribada y ellos son reconciliados. Todos nosotros, ese pueblo que Dios está llamando a la existencia, es un pueblo que ahora es reconciliado, aunque los efectos de la caída los vivimos entre nosotros y por eso es chocante relacionarnos los unos con los otros. Pero por eso es que Jesús viene y derriba esa barrera de separación, y Él hace eso y nos mete a su pueblo y nos reconcilia con Él y nos reconcilia unos con otros. Ahora ese pueblo también es llamado como revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. ¿Qué dice, por favor? Si alguien tiene ese texto. Pues Gracias. todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Amén. Revestidos, ¿o no? Revestidos. El Señor Jesucristo sí hace algo extraordinario en su pueblo, en nosotros los creyentes, y
empieza a restaurar eso que en un principio se fracturó, se distorsionó, se dañó. ¿Qué es qué? La imagen, la semejanza de Dios. Somos revestidos del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, como un pueblo multicultural, como un pueblo perdonado y reconciliado, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, que ese pueblo, la iglesia, ha sido llamada por Dios para seguir viviendo el propósito que Dios trazó para el ser humano. Ahora en la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Otra vez, María Cristina, ¿lo tienes ahí? Sí, a ver. Margar, a ver, duro. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, recogiendo todo eso que él ha venido diciendo en Efesios, es que ahora Dios, a través de la iglesia, lo que está haciendo es mostrando, exhibiendo o manifestando. El texto dice que a los principados, a las potestades o a todos los seres que nosotros no percibimos con nuestros ojos. Y Dios lo que está haciendo, en términos más generales, como se comprende más adelante, es que la iglesia sigue manifestando o sigue reflejando a través de lo que vivimos al interior de esta comunidad quién es Dios. ¿Quién es Él? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Entonces, ahí les quiero dar esta sencillita definición como para que ojalá la puedas retener, y es la siguiente, hermanos. La iglesia es el pueblo que Dios se propuso tener desde el principio para reflejar su carácter y manifestar su gloria en medio de la tierra, de la creación. Es más, esto es espectacular porque a veces, hermanos, nosotros no hemos sido cultivados en una teología, digamos, que sea algo saludable en ese sentido. Y nosotros nos estamos imaginando que cuando básicamente Dios nos salvó para que cuando nosotros fallezcamos vamos a un lugar muy especial, medio inmaterial, medio angelical y bueno, esas cosas, hermanos, y qué bueno ir a cantar por los siglos de los siglos con el Señor, pero resulta, hermanos, que la narrativa bíblica a nosotros nos muestra desde el principio que el propósito de Dios fue tener un pueblo que mostrara quién es Él al resto de la creación, pero que ese pueblo demostraría quién es Dios en medio de su creación. Y ese proyecto no ha cambiado, ese proyecto no se ha alterado. Ustedes saben que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Bien, y ustedes se imaginarán de todas las cosas como por allá otra vez, cosas inmateriales, angelicales, elevadísimas. Hermanos, si tú no sabías esto, quiero recordarte lo siguiente. A nosotros nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, esta creación restaurada, sanada y liberada de la corrupción que hoy la maltrata y que hoy la creación padece. Este pueblo o esta creación, perdón, sanada, restaurada, librada de la muerte, del llanto, del dolor, aquí ya no habrá nada más de eso. Y quedará en esta creación el pueblo que ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Y el pueblo que hoy, en este momento, tiene la vocación de mostrar quién es Dios, de reflejarlo a Él, de ser como Él. Y eso es lo que seguiremos haciendo en el futuro. Si no están convencidos de eso, hermanos, por favor, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Eso sonó muy bonito. ¿Te lo vuelves a leer, por favor? Gracias. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él. Gracias, hermana. Muchas gracias. La mayoría de las veces nosotros tendemos a leer la Biblia de manera individualista. De una yo pienso en mí así, pero casi siempre el uso del plural es intencional, porque se está pensando en la comunidad, en el pueblo, en todos nosotros. Y lo que está diciendo este texto, hermanos, es lo que ha de acontecernos en la gloria, en la era venidera, en cielos nuevos y tierra nueva. Un pueblo que será espejo perfecto de la gloria de Dios. Hacia allá nos conducimos. Bien, hermanos. Y hermanos, ¿qué significa todo esto entonces? ¿Qué significa todo este recorrido que hemos hecho en este momento? Hermanos, es lo siguiente. Puede ser que tú como yo también, ha tenido ideas acerca de lo que la iglesia es o de lo que la iglesia debería ser, que definitivamente no ayudan mucho a vivir esto que Dios está proponiendo con su pueblo. Es decir, yo quiero ver en la iglesia esto que yo entiendo la iglesia es, lo que espero de esa iglesia local, y entonces la iglesia se reduce a básicamente la satisfacción o el cumplimiento de mis deseos en medio de esa comunidad. Lo triste de eso, ¿saben qué es? Que los deseos de este siglo son altamente egoístas, son individualistas, no privilegian las relaciones entre nosotros. Pero lo que Dios está diciendo es que su pueblo básicamente está hecho y está creado para que los principados, las potestades, para que la ciudad de Medellín, para que nuestros vecinos, los vecinos de acá cerca y los de lejos vean la iglesia, y al ver la iglesia y lo que pasa en la iglesia, la gente diga, wow, espectacular, Dios es muy sabio. ¿Cómo es posible que Dios sea capaz de juntar gente tan distinta como nosotros? ¿O no somos diferentes en esta tarde? Uy, sí, hermanos, muy distintos somos. Nosotros nos vamos a dar razones para no estar contentos los unos con los otros. Nosotros aquí, cada uno compitiendo o rivalizando por satisfacer su deseo, vamos a darnos cuenta que vivir en comunidad no es nada fácil. Pero hermanos, volver a recordar que Dios nos salvó para incorporarnos a un pueblo, y un pueblo que tiene vocación manifestar quién es Dios, especialmente, muy especialmente en el carácter relacional suyo. Es decir, hermanitos, hermanitas, ¿cómo es que esta iglesia, el Redil América, vive las relaciones entre hombres y mujeres, entre hermanos y hermanas? Eso es milagroso. Eso es extraordinario, eso es poderoso. Si algo de ese tipo llega a manifestarse en esta iglesia local, que es nuestra oración, nosotros para qué vamos a pretender vivir algo distinto a esto. Dios está llenando de asombro a los principados, a las potestades, y está dando testimonio a este mundo de quién es Él por la forma en la que nosotros vivimos en comunidad. Y ya, ¿cómo nos fue? ¿Ah? ¿Cómo nos fue con eso? Hermanos, yo les voy a asegurar lo siguiente. Eso es un chicharrón
Y eso es un chicharrón básicamente porque es que nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra carne, nosotros no queremos eso. El Redil América yo pensé que llegaría a ser un lugar en el que yo llegaría a disfrutar, a consumir una predicación que me gustó. Esa vez no me gustó, seguramente no me preparó bien. Y consumir una canción y sentirme electrizado desde abajo hasta arriba. Y claro, poder dar dinero, porque dar dinero es muy importante. Ustedes saben, Dios quiere que nosotros lo remos con nuestros bienes. Y saludar a algunas personas, tomar cafecito, decirle cómo está y pare de contar. No se meta mucho conmigo. No me diga que yo estoy haciendo algo que es incorrecto. No busques consolarme en las cosas serias de mi vida. No busques, no busques que nos tomemos un cafecito por ahí para ponernos serios en los temas. No digamos que nos invitemos a casa a almorzar, a desayunar. No nos digamos esas cosas. Mejor dejémoslo en lo que a todos nos gusta, ¿no? ¿Qué es lo que a todos nos gusta, hermanos? Lo otro, ¿cierto? Lo otro. Por eso es que esto que Dios está haciendo, hermanos, es un chicharrón para nosotros. Es un chicharrón. ¿Saben qué es lo especial? Que cada hijo de Dios, cada hija de Dios, ahora participa de una nueva humanidad en su interior. Y participa de la nueva humanidad que Dios ha formado en Jesucristo, en su Hijo. Y pertenecer a esa nueva humanidad nos faculta de gracias y de dones que nosotros no tenemos de manera natural. Y Dios nos ha facultado, no solamente con dones de profecía o dones de servicio o dones de ser maestro, no hermanos, Él especialmente nos ha facultado para poder entrar en relación con otros. Y nosotros que nos imaginamos que la vida cristiana se trataba de hacer cosas. Sí, de hacer, pero esto, dice el apóstol Pablo, Dios hizo lo necesario para que yo y mis hermanos y mis hermanas estemos en paz. Jesucristo pagó el precio para que yo esté reconciliado con el que sea. Es decir, si yo tengo un problema contigo, mañana o pasado mañana, dentro de un mes, si yo llego a tener un problema difícil, fuerte, donde hasta nos irrespetamos, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece que a ti el Señor no te está preguntando, hey, reconciliate con Ronald, Ronald, reconciliate con tu hermano? Jesucristo pagó el costo de la reconciliación entre ese hermano y yo. Su vida fue el precio para que nosotros estemos en paz y estemos reconciliados, para que nosotros vivamos esa clase de reconciliación, para que nosotros, hermanos, podamos sostener esta relación y que esta relación entre nosotros, hijos e hijas de Dios, esta comunidad, refleje al mundo quién es Dios. Nosotros en la iglesia queremos vivir la justicia. Nosotros no queremos que nadie sea atropellado aquí. Nosotros no queremos que alguien sea menospreciado porque tiene más, porque tiene menos, porque tiene menos pelo, porque tiene más pelo. Nada de eso, hermanos. Nosotros queremos demostrar aquí la justicia, la santidad, el amor, el perdón, la reconciliación. Nosotros, a través de lo que hacemos en esta iglesia local, que tiene que ser sobrenatural y extraordinario, le decimos a los principados y a las potestades, ¿quién es Dios? La sabiduría tan extraordinaria de Dios para hacer posible que tú y yo tengamos una relación que no esté basada en el egoísmo, en las ganancias secundarias, en qué obtengo yo al tenerte a ti como mi amiga o como mi amigo, como mi hermano. Más bien para servir, para darnos, para amarnos. Si tú has llegado al Redil América y tú estás, porque lo chévere de estar a 6 meses de esta plantación es que todos ustedes son nuevos. Todos nosotros estamos llegando. Si tú sientes que hoy llegaste por primera vez, prácticamente estás llegando a algo que está nuevecito. Estamos estrenando.
La ventaja de que estemos en este momento de nuestra historia del Redil, la América, es que tú puedes empezar a entender ya qué es lo que llegará a ser esta iglesia. Seguir entendiendo quiénes somos nosotros, el Redil La América, que es básicamente lo que cualquier iglesia en el mundo debe ser. Bienvenido a esta comunidad, donde las relaciones van a privilegiarse por encima de cualquier otra cosa, de los eventos, de las actividades, de esto, de lo otro. Y te anuncio desde el principio, hermana y hermano, si tú no estás definitivamente interesado para nada en aceptar esta vocación que Dios nos da, la vocación, el llamado que Él nos hizo a sumarnos a su pueblo y a vivir de manera sacrificial al interior de ese pueblo, te digo que te vas a cansar de estar acá, porque te lo vamos a decir hasta el cansancio. Te lo vamos a decir hasta el cansancio, de todas las formas posibles. El cafecito, tomarnos el cafecito, reunirnos con mi hermano, con mi hermana, que yo no sé cómo está, yo ni siquiera la conozco mucho, pero Jesús me dijo que ella es mi hermana, que Él es mi hermano, que Él ha hecho lo necesario para que Él y yo estemos reconciliados. Yo me voy a interesar por su vida y voy a decirle que nos tomemos un cafecito y le voy a decir cómo has estado esta semana. Mira, abramos juntos este texto de la Biblia, oremos al Señor y perseveremos juntos hasta el fin, porque Jesús está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Sí recuerdan, cierto? Aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué estamos haciendo juntos? Como hermanos, hermanas, en esta relación, en este propósito de manifestar la gloria de Dios, perseverando juntos en demostrar quién es nuestro Dios a través de las cosas que pasan acá y especialmente las que pasan entre nosotros, entre nosotros. Hermanos, no se me vayan a desanimar, pues listo. Hermanos, quien nos da esperanza es Jesús, el Señor. Él tiene un poder tremendo. Imaginen juntar todos esos apóstoles que uno los ve bien, todos bien enredados, bien egoístas, todos mirando cómo voy yo ahí en esto, cómo yo logro ser el primero, cómo logro usar a Jesús o cómo me sirvo de los apóstoles de los demás y en lo que se convirtieron nuestros hermanos, los apóstoles, y en lo que la iglesia del Nuevo Testamento también, que no es una iglesia ideal, pero que es una iglesia que manifiesta esto especialmente, ¿no? Las relaciones, las relaciones. Que Dios nos dé la gracia a nosotros aquí en el Redil América, tantos siglos después de ser así. Que nosotros no trivialicemos el propósito que Dios nos dio como pueblo y que por el contrario lo vivamos y demostremos en medio de nuestra ciudad, pero especialmente en medio de la comuna y el barrio al que Dios nos llamó, cómo es Él, cómo es Él. Y que sea a través de lo que vivimos como hermanos y hermanas. Bueno, que así sea, ¿no? Oremos entonces al Señor, que Él nos puede ayudar, hermanos. Él nos puede ayudar. Padre nuestro que estás en el cielo, yo quiero adorarte en esta tarde a ti y adorarte, Señor, porque tú nos sigues ayudando a entender, aunque quizá llevamos muchos años teniendo una vida en la iglesia, es posible que, Señor, no estemos viviendo muy fielmente esa vocación, ese propósito que te trazaste desde el principio. Que el ser humano
es creado a imagen tuya, varón y hembra los creas. Y esa mujer preciosa y ese hombre hermoso, a través de lo que harían en esta creación, de administrar bien el mundo, de tener relaciones amorosas entre ellos, de honrarte y glorificarte a ti, demostrarían a todo el resto de los seres y de las criaturas la sabiduría tuya, lo hermoso que eres, lo sabio que eres, Señor. Pero en todo este recorrido, Señor, hemos visto que llamaste a un pueblo después de que nuestros primeros padres pecaron, y que Israel, Señor, fue levantado para hacer lo mismo, ser un pueblo de sacerdotes, hombres y mujeres que servirían para mostrar quién es Dios e interceder por el mundo que los rodeaba. Señalarle a sus vecinos: wow, Dios, el Dios que ustedes adoran es tremendo, es muy justo. Lo que ustedes viven al interior es muy justo, es muy compasivo, porque ustedes viven una compasión muy linda. Pero Señor, las cosas no fueron así, Israel no fue así. Pero claro, Señor, nosotros no nos imaginamos que es que Israel es peor que nosotros, o que nosotros somos mejores que ellos. No, Señor, nosotros sabemos que el corazón caído no puede producir nada excepto egoísmo. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, la imagen perfecta tuya. Y una vez más, en medio de esta creación, vimos tu belleza. Gracias, Padre, por Jesús, por su muerte en la cruz, porque en su sacrificio fue posible llamar un pueblo multicultural, multiétnico, multirracial, de todos los trasfondos, y les darías unidad, reconciliación, perdón, amor. Y eso es lo que nosotros hemos venido a hacer hoy, Padre. Nosotros queremos ser eso aquí en el Redil América, Señor. Reflejarte a ti, aunque somos personas distintas, aunque tenemos gustos distintos, aunque tenemos historias tan variadas, Señor. Nosotros queremos reflejar la belleza tuya a través, Señor, de las relaciones que sostenemos entre nosotros. Nosotros necesitaremos perdonarnos muchas veces, porque todavía pecamos. Pero nosotros, Señor, queremos también mostrar entre nosotros el amor, la hospitalidad, el considerar a los demás como superiores a nosotros, el proteger a nuestra hermana, a nuestro hermano, en orar por él, en exhortarla, en exhortarlo, con humildad y con amor, por supuesto. Pero Padre, nosotros no queremos ser menos de lo que tú has pensado para nosotros. Es más, queremos vivirlo de manera fiel. Danos la gracia, Señor, a todos nosotros de poder entender. Ayúdanos a desmontar esos imaginarios, esos esquemas, las expectativas que nosotros imponemos sobre tu pueblo, Señor, que tal vez pudieran ser buenas, pero que distorsionan lo que tu pueblo realmente es. Queremos vivir lo que tú quieres que vivamos. Eso es lo que queremos vivir, Señor. Danos esa gracia, precioso Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.